A ver si han tenido esta experiencia. Practicamos por horas para memorizar una pieza y ese mismo día en la noche o al siguiente día ya no recordamos todos los detalles. Es muy frustrante porque pensamos que después de todo el trabajo deberíamos tener frutos inmediatos, pero la memoria no funciona así. Generalmente con la música se habla de 4 tipos de memoria que son los que yo les voy a explicar acá y lo vamos a poner en práctica con una pequeña frase para que ustedes vean cómo los diferentes tipos de memoria se pueden utilizar para ganar mucho más confianza, mucho más seguridad a la hora de tocar y en definitiva una memoria mucho más sólida. El ejemplo que vamos a usar en esta clase es la primera frase del estudio número 6 de Fernando Sor. Suena así. El primer tipo de memoria es el que se conoce como memoria muscular o memoria mecánica o memoria motriz. Esta es la memoria que adquieren nuestros dedos y nuestras manos para ejecutar una serie de movimientos de manera automática. Esta memoria es muy importante porque si nosotros tuviéramos que pensar en cada movimiento cuando estamos tocando, sería algo muy extenuante para nuestra mente porque estamos realizando seguramente miles de movimientos al tocar una pieza. Entonces, la forma de entrenar esta memoria es simplemente por repetición empezar a practicar un pasaje, una escala, una frase, un arpegio, lo que sea que estemos trabajando y lo repetimos muchas veces para que los movimientos se vayan haciendo automáticos. Es exactamente igual que cuando manejamos nuestro carro o hacemos alguna actividad en la que nosotros ya tenemos esta destreza automática y no tenemos que pensar. Aunque esta memoria es muy importante, tenemos que saber que es frágil. Porque cuando nosotros estamos entrenando todos los movimientos de una forma secuencial, cuando uno de estos movimientos falta, puede ser que nuestras manos colapsen, no saben lo que tienen que hacer y simplemente nuestra mente no está consciente de cada movimiento y nos quedamos en blanco. Esa es la típica situación en la que estamos tocando, nos equivocamos y no sabemos qué hacer, porque estamos confiando única y enteramente o principalmente en nuestra memoria muscular. Y les puedo decir que esta memoria es con la que yo trabajé por muchísimos años. Tenía mucha disciplina y generalmente me funcionó muy bien. Pero antes de tocar, yo siempre tenía una preocupación de que no se me fuera a olvidar la música y en algunas ocasiones me pasó que me equivocaba y no podía seguir. Me quedaba en blanco y eventualmente con los años me di cuenta que estaba poniendo mucho énfasis en este trabajo de la memoria mecánica. Si nosotros quisiéramos entrenar esta memoria con esta frase del estudio de Sor, sería algo como repetir y repetir las notas. Y vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir. Esta memoria es muy conocida por todos nosotros. Después de repetir muchas veces, nuestras manos aprenden los movimientos y podemos tocar sin pensar. Pero ahí es donde está la fragilidad de esta memoria. Por eso es importante conocer los otros tipos para poder realizar un trabajo más integral. El segundo tipo de memoria es la memoria visual. Obviamente esta memoria trata de nuestra vista. Y en un principio, la forma más sencilla de memoria visual es cuando nosotros podemos ver la partitura y seguir las notas, podemos ubicarnos, sabemos dónde estamos tocando, pero también esta memoria visual tiene que ver con nuestras manos, cuáles son los acordes que estamos tocando, cuáles son las digitaciones, cómo se mueven nuestros dedos, hacia dónde nos trasladamos. Y también podemos entrenar esta memoria desde la visualización. Y esta es una práctica que no es muy común. Y en este trabajo de visualización lo que estamos haciendo es viendo, pero con nuestra mente. Estamos pensando y visualizando lo que estamos tocando. De esta manera podemos cerrar nuestros ojos e imaginar
qué dedos estamos moviendo, cuáles son las notas que estamos tocando, en cuál parte de la partitura es que estamos, si estamos en la esquina superior derecha de la segunda página, o estamos aquí abajo donde hay una mancha, o estamos en esta otra parte donde yo marqué con un color rojo o alguna cosa específica. Toda esta visualización es un trabajo igual de poderoso que el tocar realmente y ver la partitura. Y de hecho, una forma en que nosotros podemos poner a prueba esta memoria es cuando nosotros cerramos nuestros ojos y tratamos de pasar por lo que estamos memorizando única y exclusivamente con nuestra mente. Podemos mover los dedos en la forma en que se tocaría la pieza, pero incluso podemos no mover nuestras manos y simplemente imaginar cada movimiento. Una forma en que puedo poner en práctica esta memoria es pensando en las digitaciones de lo que voy a tocar, viendo las cuerdas que tengo que tocar, las notas que tengo que tocar y armando la secuencia de música de una forma visual. Aquí podríamos pensar en las posiciones. Empezamos con esta digitación, luego tenemos cuerdas al aire, pasamos a esta posición, seguimos con esta digitación de dedo 2, esto pasa al dedo 3, dedo 2, y también podríamos pensar en la mano derecha. ¿Cuáles son las notas que estamos tocando, las cuerdas que estamos tocando? Si hay alguna fórmula de arpegio y todo ese tipo de detalles. Como ustedes pueden notar, separar al 100% las memorias es muy difícil y de hecho no creo que sea la meta, porque la realidad es que nuestra mente y nuestro cuerpo va a trabajar de forma muy compleja para poder tocar música. Así que no pretendan separar al 100% y apagar una memoria mientras practican la otra, porque esto no funciona así. La realidad es que se van a complementar y se van a mezclar de formas muy complejas dependiendo de cada persona. El tercer tipo de memoria es la memoria auditiva. Y podríamos pensar que esta es la más obvia, porque estamos hablando de tocar música y la música es el arte de los sonidos y los sonidos se experimentan a través del oído. Pero, aunque ustedes no lo crean, muchas veces nos encontramos centrados en la memoria mecánica o en la memoria visual y olvidamos nuestro oído. No escuchamos lo que estamos tocando. Así que aunque parece tan obvio, esta memoria auditiva muchas veces está débil. Para desarrollar la memoria auditiva podemos trabajar en dos direcciones. Por un lado podemos entrenar nuestro oído y esto es lo que se conoce como entrenamiento auditivo, donde aprendemos cómo suenan las escalas, cómo suenan las notas, cómo suenan los intervalos, cómo suenan los acordes desde la percepción. Pero también podemos entrenar este tipo de memoria desde la emisión de sonido. Lo que quiero decir con esto es cuando podemos cantar, podemos escuchar en nuestra mente y cantar algo, ya sea una escala, un intervalo, un acorde, una melodía. Esta sería como la tarea más esencial cuando estamos tocando música, es buscar la melodía y ser capaces de cantarla. Pero a veces no sucede, a veces estamos tocando y ni siquiera tenemos clara la melodía. Y para este tipo de trabajo es que siempre les recomiendo mi PDF, revisando y fortaleciendo las bases. Ahí están realmente cosas esenciales para el desarrollo auditivo. Trabajo de intervalos, trabajo de triadas, trabajo de notas cromáticas, el trabajo de las notas de la escala mayor con sus diferentes grados de tensión y distensión y también cómo empezar a conectar eso con el diapasón de la guitarra. Con el estudio de solo, lo primero que deberíamos hacer es detectar y cantar la melodía. Como es costumbre, la melodía está en la voz superior. Además de la melodía, también podríamos cantar el bajo. Re, la, re, re, sol, sol, la, la. También podríamos cantar estas voces por separado con la guitarra. La melodía sonaría así.
Ta tam ta tam ta ta pa pam ta 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 ta. Y el bajo re la re sol sol la. En mi opinión, estos tres tipos de memoria son los más populares. La memoria mecánica, cuando repetimos y repetimos una pieza. La memoria visual, cuando estamos viendo las digitaciones y las posiciones que estamos tocando. Y la memoria auditiva, cuando somos capaces de cantar. Pero nos falta una cuarta memoria que, en mi opinión, es la que viene a amarrar y a consolidar todo el trabajo de memorización y muchas veces no se utiliza. Me refiero a la memoria analítica o memoria intelectual. El objetivo de esta memoria es comprender la construcción de la música. Y aquí necesitamos aprender teoría musical, porque la teoría musical es la que nos enseña cómo se construyen las escalas, cómo se construyen los intervalos, los acordes, cómo se conectan estos acordes, cuáles son las formas tradicionales de progresión armónica, cómo son las cadencias, cuáles son las texturas, en fin. Aprendemos cómo funciona la música desde un punto de vista estructural y así trabajamos muchas veces sobre patrones, de manera que uno ve ciertos acordes y ya uno puede casi que predecir lo que sigue. Es como que estuviéramos leyendo un lenguaje que realmente sabemos leer. Mientras que cuando no sabemos teoría musical y leemos nota por nota, es como que nos dieran un texto en otro idioma que podemos hacer los sonidos, pero no entendemos lo que estamos diciendo, no entendemos las palabras, no entendemos lo que significa. Este es un trabajo muchísimo más desgastante. Yo estoy consciente que hay una curva de aprendizaje que no todas las personas están dispuestas a pasar, pero si ustedes deciden pasar esta curva y aprender la teoría musical, el trabajo de memorización y de análisis de la música, primero se convierte en algo fascinante porque podemos entender qué es lo que han hecho los compositores. Y segundo, vamos a poder memorizar con muchísima más facilidad, con más velocidad y vamos a tener una memoria muchísimo más sólida porque entendemos lo que hacemos. Ese es el punto, entender lo que estamos haciendo. Y aunque la música se puede analizar desde diferentes perspectivas, generalmente yo empiezo con un análisis armónico, porque esta es mi forma principal de ver la guitarra. Yo pienso la guitarra desde acordes de música popular, porque eso fue lo primero que yo aprendí, a tocar acordes y a cantar. Entonces yo trato de trasladar eso a la guitarra clásica y a simplificar mi forma de pensar, simplemente visualizando y entendiendo los acordes desde su construcción más esencial. Lo primero que vamos a hacer es detectar los acordes. Re mayor, La 7, Re mayor, Sol mayor, Mi 7 y La mayor. Si me acompaño con los acordes más elementales, sonaría así. Da ti ri ra 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 ti ton ta ta ra ra ta ta ra ra. Lo que pasa con la guitarra clásica es que estos acordes a veces los tocamos en otra posición o no los tocamos de manera explícita. Aquí es donde yo también incluyo el término de visualización. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tocamos esto, aunque estoy tocando esta posición, estoy pensando en el acorde de Re. Ahí tenemos cuerdas al aire. Sin embargo, yo estoy consciente que el acorde es La 7. Este es un acorde de Re mayor. Sol mayor, aunque únicamente estoy poniendo el sol. Este es un poco menos explícito, sin embargo, para mí, ya yo sé que estoy hablando de un acorde de Mi 7 con esta posición, derivado de este Mi mayor. Lo pueden ver de diferentes formas. Y luego tenemos un La 7, que primero comienza con una suspensión. Y además de pensar en acordes de forma tradicional,
yo también pienso en las funciones armónicas. Aquí yo sé que esta progresión empieza con tónica, dominante tónica, luego tenemos cuarto grado, una dominante secundaria, quinto del quinto y finalmente el quinto. Aquí estamos utilizando únicamente esta frase como ejemplo, pero a nivel de estructura y de forma de la pieza, yo también sé que esta es la primera frase y que aquí, si continuáramos con el estudio, tenemos una segunda frase que es la respuesta de esta primera, en una estructura que se llama periodo, con frase antecedente y consecuente. Desde el punto de vista rítmico, podemos notar que estas voces son complementarias. Nunca tocan juntas al mismo tiempo, sino que vamos alternando dos notas de melodía, dos notas inferiores, que son realmente el bajo y una voz intermedia de acompañamiento. Dos notas de melodía, dos notas graves, dos de melodía, dos graves y así sucesivamente. Estos son muchos términos técnicos, pero es algo que eventualmente ustedes pueden aprender. Cuando yo veo una partitura ya logro detectar todos estos detalles, a veces tengo que detenerme en algún lugar para descifrar bien qué es lo que está pasando, pero son patrones que se repiten una y otra vez, patrones armónicos, patrones estructurales, y cuando hay algo que se sale del patrón, es fácil de detectar, porque entonces notamos, este detalle de aquí es diferente del patrón, y eso en sí mismo también lo hace mucho más fácil de recordar. ¿Qué piensan sobre la memorización? ¿Cuáles son sus estrategias, sus fortalezas, debilidades, sus metas? Sea cual sea la situación de cada uno de ustedes, les aseguro que existe una forma de avanzar y de trabajar para lograr mayor satisfacción con el instrumento. Y gran parte de esto es poder tocar de memoria y con confianza. Les recomiendo esta lista con ejercicios para entrenar nuestro oído y conectarlo con la guitarra. Que tengan una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.